Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando la semana 10, que ya estamos entonces ingresando al eje temático número 4. El eje temático 4 es crecimiento y desarrollo de preescolares, escolares y adolescentes. Y en esta semana 10 pues nos corresponde el tema del crecimiento y desarrollo preescolar. ¿Cuáles son los objetivos de la presentación? Describir los patrones de crecimiento del preescolar, analizar las características del desarrollo psicomotor en el periodo preescolar y reflexionar sobre la intervención de los profesionales de la medicina en la puericultura del preescolar. ¿Quién es él o la preescolar? Es el periodo comprendido entre los 2 a 4 años de edad, es decir, hasta antes de cumplir los 5 años de edad. En el momento en que se cumplen los 5 años, comienza a ser un escolar. Es un periodo de crecimiento estable, y eso lo habíamos dicho ya cuando hablábamos de los conceptos generales del crecimiento. La velocidad de crecimiento es sumamente estable, casi que no varía. Es menor velocidad que en el lactante, eso es importante. Recuerden que el crecimiento es desacelerado y en este momento se convierte casi que en una meseta, la velocidad se mantiene muy estable. Y precisamente como la velocidad es baja, y se mantiene estable, no hay aceleración ni desaceleración en este momento, lo que uno nota es que los requerimientos calóricos de los niños tienden a mantenerse muy bajos. ¿Por qué? Es decir, incluso disminuyen un poquito en cuanto a consumo de alimentos si uno lo compara con el niño de 1 año y medio, poco antes de los 2 años. ¿Por qué razón? Porque el 50% de las calorías que consume un niño las utiliza para crecer y el otro 50% es lo que necesita para su actividad diaria. Pero si el crecimiento ha bajado su velocidad y se mantiene estable, requiere realmente muy pocas calorías para el crecimiento. Por lo tanto, la cantidad de calorías necesaria para un niño en esta etapa es relativamente hablando, o sea, siempre va aumentando la cantidad de calorías, pero relativamente hablando, es menos en proporción que lo que era antes, cuando era más pequeño. Entonces eso lleva pues a una disminución en la necesidad de calorías y del consumo de alimentos, eso es lo que lleva algunas veces algunas consultas que llevan al niño al centro de salud con la queja de que el niño no está comiendo, y cuando usted hace una encuesta nutricional se da cuenta que el niño está comiendo lo que debe comer. Este es un periodo en el que lo marca básicamente un gran desarrollo. El desarrollo es lo principal, es muy, muy rico en cuanto a la diversidad de los estímulos necesarios y las habilidades que se van desarrollando. ¿Por qué razón ocurre esto? Porque se amplía el círculo de personas con las que interactúa el preescolar o la preescolar. Ellos venían en la etapa de lactante de estar prácticamente con papá, mamá, si había hermanitos y familiares muy cercanos. Ya en la etapa preescolar ese círculo de interrelación se amplía más. Tenemos que tomar en cuenta, porque es muy importante, el juego. A través del juego se aprende, a través del juego se estimula el desarrollo, y no hay que dejar por fuera la disciplina, porque eso ayuda a una crianza. Claro, tenemos, de acuerdo a los estilos de crianza adecuados que debe existir, pero la disciplina da estructura para que los niños se desarrollen adecuadamente. Entonces, esta gráfica nada más es para verificar lo de la velocidad de crecimiento, lo que ya hemos hablado en otras ocasiones. Ustedes se pueden dar cuenta cómo el crecimiento era muy rápido al principio, cuando el niño nace, y es la característica que habíamos explicado. Es rápido, pero desacelerado. La velocidad va bajando, sigue siendo rápida, pero va bajando. Y por aquí, cerca de los 2 años, comienza a entrar entonces como una meseta. ¿Okay? Y entonces ustedes ven que durante todo este periodo, de los 2, 3 años en adelante, y prácticamente durante todo el periodo escolar, la velocidad de crecimiento se mantiene estable, muy, muy estable. Luego entonces, ya cerca de los 10 años, incluso hay un decrecimiento de la velocidad de crecimiento para luego subir abruptamente cuando se produce el brote de crecimiento de la pubertad. Entonces el crecimiento llega a un equilibrio, la velocidad es casi constante. La barriguita prominente del lactante tiende a desaparecer. El preescolar, por excelencia, él y la preescolar son flaquitos, esa es su característica somática, se ven delgaditos.
¿Qué debe vigilarse? Pues lo que ya sabemos que se vigila: peso, talla, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, agudeza visual. El peso, como decíamos, crecimiento estable, la velocidad es estable alrededor de 2 kilos por año, ahora es en el año. En la talla también el aumento es estable y es de alrededor de 5 a 7 centímetros por año. A los 30 meses, es decir, cuando el niño o la niña tienen 2 años y medio, la talla es más o menos la mitad de la talla adulta. Es decir, que si nosotros tomamos la talla de los 30 meses y la multiplicamos por 2, vamos a tener un aproximado a la talla adulta de ese niño o esa niña. El crecimiento en esta etapa incluye mucho el crecimiento del tronco, la columna vertebral crece, desaparece la almohadilla adiposa de las plantas de los pies, entonces eso hace que el piecito del niño o la niña comience a tomar forma. Esto hay que explicárselo a las mamás, a los padres, porque muchas veces vienen preocupados cuando el niño todavía tiene un año y medio, llegando a los 2 años, porque dice que el niño tiene el pie plano. Realmente no lo tiene plano, lo tiene como si fuera un tamalito. Es normal, tiene mucha almohadilla adiposa en la planta del pie. Eso va desapareciendo y después de los 2 años uno comienza a notar cómo el piececito de la niña o del niño comienza a tomar forma, se hace el arquito y todo eso. Entonces, eso uno lo debe saber pues para explicarle a los papás que no hay tal cosa como pie plano al año y medio. Eso, el pie es como una pelotita, ¿no? Mucha almohadilla adiposa en las plantas. Aumenta el tejido óseo y el tejido muscular en esta etapa. Eso es importante. Con relación al perímetro cefálico, recuerden, el perímetro cefálico lo usamos más que todo para evaluar en el desarrollo, pero es una medida y por eso yo lo pongo aquí con el crecimiento. Fíjense, al cumplir los 3 años, el cerebro alcanza el 75% de su peso adulto. A los 6 años alcanza el 90%. Ese crecimiento más rápido fue hasta los 2 años. Después de aquí va lento. Esto explica por qué el aumento del perímetro cefálico es más lento entre los 2 y los 5 años. El aumento es de aproximadamente 2 centímetros solamente durante todo el periodo preescolar, es decir, desde los 2 años hasta que el niño cumple 5 años, el perímetro cefálico aumentará unos 2 centímetros. Entonces es muy lento. Por esta razón, como ya en esta etapa es lento, no se requiere medir el perímetro cefálico de rutina. Recuerden, ese dato ya lo habíamos aclarado, lo volvemos a insistir. El perímetro cefálico solo se mide rutinariamente hasta cumplir los 2 años. Después de ahí en adelante solamente se mide por razón necesaria, que uno note algún crecimiento anormal del perímetro cefálico u otro tipo de problemas. La frecuencia respiratoria suele ser entre 20 a 25 por minuto. Se considera taquipnea cualquier frecuencia respiratoria mayor o igual a 40 por minuto. La frecuencia cardíaca sigue siendo rápida, es alrededor de 105 más o menos 35, es decir, que los valores pueden oscilar entre 80 hasta 140, tiene una amplia variabilidad. Recuerden siempre que tanto la frecuencia respiratoria como la frecuencia cardíaca se cuentan en 1 minuto para ser precisos con ella. La presión arterial. La presión arterial debe tomarse con un manguito adecuado, ya eso lo tratamos la vez pasada, las dimensiones que debe tener el manguito, que debe hacerse la medición siguiendo la técnica correcta y comparar contra la tabla de presión arterial según el percentil de talla para la edad y el género, es decir, para niña o niño. Estudien la página 89 a 96 de las guías para la atención integrada de niños y niñas, las guías nacionales. En las páginas 89 van a encontrar donde comienza la sección que habla de toma e interpretación de la presión arterial. Que, tienen que estudiar esa parte porque eso es en general. Aquí hay algunos aspectos que están en la guía. Yo lo tomé del artículo original en inglés para refrescar conceptos importantes. Recuerden que habíamos hablado de que en los menores de 3 años la presión no se toma de rutina, excepto en aquellos que tuvieran algunas condiciones especiales. Pues ya a partir de los 3 años, es decir, ya estamos en la etapa preescolar, los niños se les debe tomar la presión por lo menos una vez al año cuando van a la instalación de salud por su control y todo, por lo menos una vez al año. Es lo ideal. El método preferido para la toma de presión en los niños es el auscultatorio y la medición correcta requiere un manguito que tenga el tamaño tanto en ancho como en longitud adecuado para
la circunferencia y el tamaño del brazo del niño en cuestión, ¿no? Entonces tenemos que tener eso bien claro, porque si no vamos a tener valores equivocados. Siempre debemos preferir el método auscultatorio. Si por alguna razón se está usando algún dispositivo oscilométrico de estos automáticos y hay valores anormales, deben corroborarse a través de la toma de presión con el método auscultatorio. Ese es como que dice, el patrón de oro para la presión de los niños. Para poder diagnosticar hipertensión tenemos que tener 3 medidas en 3 visitas diferentes con valores por encima de lo esperado. Y ahora vamos a ver cómo se clasifica la hipertensión. Bueno, aquí está lo que habíamos dicho, ¿no? La elevación de la presión arterial debe ser confirmada en 3 visitas repetidas, es decir, diferentes, antes de caracterizar al niño como que tiene hipertensión. Y lo que les decía, si la medición fue obtenida por un método oscilométrico, debe repetirse por auscultación. La hipertensión se define como una presión sistólica, presión arterial sistólica o diastólica, cualquiera de las dos, no tiene que estar las dos, la sistólica o la diastólica, por encima, mayor o igual al 95 percentil para su género, es decir, si es niño o niña, para su edad y su talla. Y debe ser en 3 o más ocasiones. Se define prehipertensión si el niño tiene una presión sistólica o una presión diastólica que está entre mayor o igual al percentil 90, pero por debajo del percentil 95. Es decir, si no llega al percentil 95, pero es mayor o igual al percentil 90, se considera prehipertensión. Y como en los adultos, los adolescentes que tengan presiones arteriales mayores o iguales a 120/80 deben ser, pero que no lleguen al percentil 95 para su edad y talla, deben ser considerados prehipertensos. Un paciente con nivel de presión arterial mayor o igual al percentil 95 en la clínica, en el consultorio del médico, pero que se mantiene normotenso fuera de la clínica o del ambiente de atención, puede tener lo que se llama la hipertensión de bata blanca. Sí se ve, sí se puede encontrar este tipo de hipertensión. Es por la ansiedad que le produce al niño estar en el ámbito, ya sea de un centro de salud, de una clínica, de un cuarto de urgencias. Generalmente cuando hay dudas acerca de estos casos, podría estar indicado el monitoreo ambulatorio de la presión arterial para poder afinar el diagnóstico, porque sí puede ser engañoso cuando el niño hace este tipo de hipertensión solamente en el ámbito clínico, pues ya sea en el centro de salud, en un cuarto de urgencia o un consultorio. Entonces aquí están las definiciones, ¿no? La presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica, deben estar por debajo del 90 percentil. Cualquier valor que esté entre el percentil 90, o sea, mayor o igual al percentil 90, pero menor del 95, será prehipertensión. Y cualquier valor mayor o igual al percentil 95 será hipertensión, siempre y cuando lo corroboremos 3 veces en 3 consultas diferentes, en 3 visitas diferentes. Fíjense que aquí le ponen que para niños mayores igual a 13 años, es decir, para los adolescentes, la presión arterial debe ser menor de 120 la sistólica y menor de 80 la diastólica. Entonces, está elevada y en el rango de prehipertensión si está mayor o igual al 90, pero menor del 95. Ese sería 120/80, o sea, 120 y menor de 80 a 129 menor de 80 en los niños mayores de 13 años, mayor o igual a 13 años. Cuando hay hipertensión se puede dividir a su vez en estadios. Estadio 1, cuando está mayor o igual a 95 percentil, más 12 milímetros de mercurio por encima del mayor, o sea, 12 milímetros de mercurio por encima del 95 percentil, eso es estadio 1. Y el estadio 2 es
cuando es mayor o igual a 95 percentil más 12 milímetros de mercurio o mayor de 140-90 milímetros, lo que sea menor, 140-90, o sea, 140 sistólica y 90 de diastólica. En cual, el valor de este que sea menor es el que se toma como referencia. Entonces, dependiendo de los valores, se va a clasificar. En el caso de ustedes, ustedes como médicos de atención primaria, lo que me interesa no tanto es que lo sepan clasificar por estadios, eso lo hace el especialista. A mí me interesa es que ustedes sepan captar cuándo un niño puede tener o no hipertensión. Entonces, ¿qué pasa? Si usted encuentra en la consulta como médico general, como médico de atención primaria, a un niño que le tomó la presión y está entre el percentil mayor o igual al percentil 90, pero menor del 95, prehipertensión, y a usted le preocupa, refiéralo al pediatra. Es decir, no tiene que esperar el diagnóstico de hipertensión, refiéralo al pediatra para que el pediatra haga un análisis más profundo de qué es lo que puede estar pasando. Y si ya lo encuentra con un valor mayor o igual al percentil 95, con más razón, refiero al pediatra por sospecha de hipertensión. Ya el pediatra tendrá que hacer entonces el seguimiento de las 3 medidas para ver si es cierto. A veces, en muchas ocasiones, se requiere un monitoreo ambulatorio de la presión arterial para poder llegar al diagnóstico, y si se hace el diagnóstico, pues entonces el pediatra tiene que abordar, y eso lo vamos a ver en algunos cuadros, que no es precisamente para que lo hagan ustedes, sino más bien para que lo haga el pediatra, porque el abordaje y estudio de la hipertensión arterial en pediatría debe ser por el pediatra. Lo que nos interesa que haga el médico de atención primaria es captarme el caso y referirlo oportunamente. Y entonces estas son las tablas que están en la guía, son las mismas del artículo de Pediatrics de 2004 que definió los valores de presión. Aquí ustedes tienen que buscarlo. Primero buscan si es niño o es niña. Por ejemplo, en este caso es niño, ¿no? Y aquí están las edades. Nada más le puse estas edades, eso va hasta los 18 años, yo nada más le puse aquí porque estábamos viendo los preescolares, ¿no? Tendríamos que ver 2, 3, 4 años, ya 5 en adelante es escolar. Primero buscamos según la edad, buscamos el percentil de talla en el que esté ese niño. Aquí están los percentiles 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95 para la sistólica y 5, 10, 90, hasta el 95 para la diastólica. ¿Por qué en percentiles? Porque este estudio lo hicieron en Estados Unidos y recuerden que allá se usa percentiles. Y además, lo van a ver ahora más adelantito, se los voy a mostrar porque se las incluí, y están en la guía también. No se pueden usar las gráficas de talla de la OMS, porque este estudio no se realizó usando las gráficas de talla de la OMS, sino las gráficas de talla de los NHCS y el CDC. Entonces, para efectos de la presión arterial, hay que buscar en qué percentil de talla está el niño o la niña con base en esas gráficas del CDC, y luego entonces buscarlo acá. Digamos que es un niño de 3 años y que su talla está es un niño tamaño medio pequeño, ¿no? Su talla está en el 25 percentil para su edad. Entonces, sabemos que tiene 3 años y que su talla está en el 25 percentil para su edad. Y aquí buscamos la sistólica y aquí en esta buscamos la diastólica. Si se dan cuenta, el percentil 25 de talla, el percentil 50 de sistólica, acá en esta columna vamos a ver los percentiles de la presión. El percentil 25 para el percentil 25 de altura, el percentil 50 de presión corresponde a 89, es decir, la media del valor de presión para un niño de 3 años debe ser 89, pero es aceptable hasta por debajo de 103, porque ya 103 es percentil 90, y recuerden, mayor o igual a percentil 90 es prehipertensión. Entonces podríamos decir que entre 89 y 102 para ese niño estaría bien. Si le tomamos la presión a ese niño y le encontramos 92 o 95 de presión sistólica, ese niño está bien de presión sistólica, está por debajo del percentil 90.
¿Y qué pasa con la diastólica? Lo mismo, ¿no? El percentil 50 de diastólica para ese niño que tiene la talla en el 25 percentil sería 45. Es decir, la media de su presión diastólica, de la presión diastólica para esta edad es 45, pero fíjense que puede llegar hasta 60, el percentil 90 es 60, o sea, debe ser menor de 60 para que esté bien. Podría ir entre 45 y 59. Entonces, si a este niño del que estamos hablando le sale la presión en 95-50, entonces uno sabe que esa presión para ese niño, para esa edad, para esa talla, está normal y no tenemos nada que hacer. Pero si se sube, por ejemplo, ya tiene 64 de diastólica, o no tiene que ser o más de 107, 107 o más de sistólica, entonces ya ese niño tiene hipertensión, porque está en o mayor que el percentil 95, mayor o igual que el percentil 95. Entonces así se usa esta tabla, y esta tabla se usa para todas las edades. Y esta es en niñas, aquella era en niños, este es en niñas. Y estas son las gráficas de talla para la edad. La talla para la edad es la de arriba, esta de aquí. Talla para la edad, niñas, talla para la edad, niños. Y va desde los 2 años hasta los 20 años. Entonces usted lo que tiene que buscar es, según la edad, cuál es la edad del niño, cuánto midió, busca la medida aquí en este eje y usted va a ver si el niño está en el percentil 5, en el percentil 10, el percentil 25, el 50, el 75, el 90 o el 95. Así que entonces, y lo mismo para las niñas. Entonces, cuando usted tiene el percentil de talla, se va a la tabla y busca entonces para la edad, si es niño o niña, para la edad y para la talla. Y aquí está la clasificación, ¿no? Lo que ya habíamos venido conversando, ¿no? Mayor mayor o igual al percentil 95, pero el niño viene con síntomas, cefaleas, náuseas, vómitos, disnea, ese niño tiene una emergencia hipertensiva. Esa es referencia urgente para manejo hospitalario. Pero es muy raro que uno encuentre niños que vengan de esa manera. Generalmente van a ser algún tipo de niños que tenga algún tipo de problema. Acá está lo que les decía, hipertensión estadio 1, desde el percentil 95 hasta 5 milímetros de mercurio por encima sobre el percentil 99, hipertensión estadio 1. Y estadio 2 es cualquier presión que tiene más de 5 milímetros por encima del percentil 99. Eso es hipertensión estadio 2. Como les decía, a mí esta clasificación la debe hacer el pediatra. Lo que yo quiero es que ustedes recuerden que cualquier presión arterial que está mayor o igual al percentil 90 y por debajo del percentil 95 es prehipertensión. Esto hay que darle, si el niño es obeso, hay que darle manejo de dieta, mandarlo a nutrición. La mayoría de las veces está asociado a sobrepeso u obesidad. Y mire, dice presión arterial en 6 meses. Mi recomendación, este niño, refiéranlo al pediatra, para que el pediatra lo evalúe y le dé seguimiento. Sí, y más si lo tienen acá en este nivel, ¿no? Refieran esos niños al pediatra para que se haga una evaluación más completa. Y esta es lo que hace el pediatra. Esto realmente lo hacemos, generalmente somos los pediatras los especialistas, porque en pediatría sí puede haber hipertensión primaria, pero la mayor parte de las veces, sobre todo con los niños pequeños, la hipertensión en pediatría va a tener una causa. Entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo diagnóstico para ver si hay enfermedad renal, si hay algún tipo de problema de insuficiencia renal crónica, anomalías congénitas a nivel del tracto genitourinario, nefrourinario. Buscar algún otro tipo de problema que podría estar llevando a este tipo a la hipertensión, ¿no? Entonces, fíjense, uno manda exámenes, perfil lipídico, glicemia, el ultrasonido renal, tamizaje por drogas, porque puede haber posible abuso de sustancias, sobre todo en niños grandes, no hablando del preescolar. Los niños que roncan pueden tener apnea obstructiva del sueño y eso a su vez entonces darme un problema de hipertensión. Puede haber hipertensión a raíz de eso, entonces por eso en esos casos eso lo vamos a ver con el escolar, sobre todo puede estar indicada una polisomnografía. Este cuadro no es nada más para los preescolares, este cuadro es general. Este cuadro es cómo estudiamos a los niños que tienen
hipertensión, que detectamos hipertensión, pero como les decía, esto generalmente lo hace el pediatra. Este es manejo especializado. ¿Qué nos interesa en el caso de ustedes? Que sepan detectar, determinar oportunamente al niño que tiene prehipertensión o que tiene ya hipertensión. En cuanto a la agudeza visual, al cumplir 3 años, la agudeza visual es alrededor de 20-30, es decir, ha mejorado notablemente la agudeza visual. Eso quiere decir que un niño de 3 años ve, que no tenga errores de refracción, ve a 20 pies, lo que una persona con visión normal ve a 30. Al cumplir los 4 años, la agudeza visual todavía mejora más, y es 20-25. Y alrededor de los 5 a 6 años, la agudeza visual, entonces la agudeza visual ya del adulto es 20-20, si no tiene errores de refracción. Estudien la página 140 a la 144 de las guías nacionales. La evaluación ocular y de la visión es importante que le den una revisada, estudien esta parte porque es parte integral de la evaluación, no solamente del preescolar, es desde el recién nacido, el lactante, el preescolar, el escolar y el adolescente. Este datito que le estoy poniendo aquí, esto es más que todo, miren, el caso se refiere a un lactante. Yo les voy a hablar cuando hablemos del examen del recién nacido de reflejo rojo, pero decidí ponerlo aquí porque todavía hasta los 3 años es importante hacer el reflejo rojo. El reflejo rojo debe hacerse desde el examen de recién nacido y debe hacerse en los controles de crecimiento y desarrollo por lo menos hasta los 3 años. A veces yo lo hago un poquito más adelante. ¿Qué es el reflejo rojo? La prueba de reflejo rojo es con el oftalmoscopio directo, tratar de evaluar, no hacer fondo de ojo, es muy difícil hacer fondo de ojo en un niño, pero sí a una cierta distancia, más o menos a 40 centímetros de distancia, tratar de enfocar ambos ojos con el oftalmoscopio y uno lo que debe ver en ambos ojos es esto, un reflejito rojo. Cuando uno ve ese reflejo rojo, lo que uno está viendo es la circulación de la uvea a través de la retina, el humor vítreo, el cristalino, y le llega a cada uno, ¿no? Ese reflejo rojo. Y fíjense lo que pasa acá en el otro lado, no veo el reflejo rojo, a eso se le llama leucocoria, o sea, pupila blanca. Este es un paciente masculino de 6 meses de edad, sin antecedentes de importancia. La madre lo llevó precisamente porque a ella le parecía verle un reflejo blanquecino en un ojo y lo llevó para revisión por el pediatra. Durante la exploración física se realizó la prueba del reflejo rojo, observándose la distorsión del reflejo con una opacidad que impide la visión clara de la retina en este lado. Aquí les puse el enlace. Esto es una publicación de Medscape en español. Si hacen clic, los va a llevar directamente desde la presentación que les voy a compartir, los va a llevar directamente a la página y pueden revisar bien el caso, ¿no? El signo observado, como les decía, se llama leucocoria. El término leucocoria significa pupila blanca y se aplica a la ausencia de reflejo rojo normal del fondo de ojo. Ese reflejo se le llama reflejo de Bruckner. Entonces, ¿cómo se hace la prueba de reflejo rojo? En la exploración física, como parte del examen oftalmológico, los médicos de atención primaria deben realizar la prueba del reflejo rojo, que se efectúa apropiadamente manteniendo el oftalmoscopio directo cerca del ojo del examinador. O sea, uno lo pone cerca del ojo de uno, al mismo tiempo que con el dedo índice ajusta la potencia del disco de lentes del oftalmoscopio a 0 dioptrías. Eso tiene un marcador aquí, donde le va marcando en qué dioptrías está. Y usted lo va moviendo es como una rueda, un disco. Usted va moviendo ese disco y el indicador se va moviendo y le va diciendo en cuántas dioptrías usted está. Entonces él tiene un indicador aquí que le dice cuando con 0 es que debe buscar el reflejo rojo. La prueba debe llevarse a cabo en un cuarto oscuro y la luz del oftalmoscopio debe enfocar ambos ojos del niño simultáneamente a una distancia aproximadamente de 30 a 45 centímetros. Y lo que debemos ver es esto. Si ustedes ven eso, las pupilas están dilatadas porque están en un cuarto oscuro y se ve clarito al mismo tiempo el reflejo rojo de ambos ojos. Y además, fíjense, el cono de luz, el reflejo de la luz del oftalmoscopio está en el centro de ambas pupilas. Esa prueba del reflejo rojo no solamente les ayuda a diagnosticar
si hay leucocoria, sino también les ayuda a ver si hay algún tipo de estrabismo, porque si hay algún ojo que está con alguna debilidad, algunos músculos extraoculares, la pupila, la luz no va a caer en el centro de la pupila de ese ojo. Puede ser que el ojo esté un poquito hacia acá o esté un poquito hacia acá y la pupila va a estar, la luz, este conito de luz, este reflejito de luz no va a estar en el centro, va a estar excéntrico. La prueba debe llevarse entonces a un cuarto oscuro. Para considerarse normal, el reflejo rojo debe observarse en ambos ojos y ser simétrico. El reflejo rojo normal del ojo humano se debe a la retroiluminación de la vasculatura coroidea normal, que se refleja a través de la retina, el humor vítreo, el cristalino, la pupila y la córnea. Así que todos los medios que interfieren o que están entre la retina y el ojo de uno deben estar transparentes para ver el reflejo rojo. Si alguno de ellos no está transparente, entonces hay algún problema. Una leucocoria, entonces, como en este caso, indica alguna patología intraocular. Diversas enfermedades oftálmicas pueden causar leucocoria en la infancia. La más frecuente va a ser una catarata congénita, es decir, una opacidad del cristalino. Pero esa pues sí requiere evaluación por el oftalmólogo porque el niño no ve de ese lado y todo, y mientras más rápido la captemos mejor. Pero cuando tenemos una leucocoria no es por eso que referimos urgentemente. A lo que más le tememos y que es el segundo en frecuencia es el retinoblastoma. El retinoblastoma es una neoplasia de la retina que es muy agresiva y por lo tanto hay que andar rápido, diagnosticarla y el tratamiento es enucleación del ojo generalmente, o sea, hay que sacar ese ojo antes de que haya más problemas, metástasis y algún otro tipo de complicaciones. Por lo tanto, cuando vean una leucocoria, eso amerita referencia especializada urgente para revisar bien qué es lo que pasa con ese ojo. Vamos a ver ahora qué pasa con los senos paranasales. Fíjense, los senos etmoidales anterior y posterior y el antromastoideo están presentes un momentito. Los senos etmoidales anterior y posterior y el antromastoideo están presentes o son visibles desde el nacimiento, pero son pequeñitos. El proceso mastoideo empieza a crecer durante el primer año de vida, aunque su neumatización es lenta e irregular y se completa en la adolescencia. Y aquí en este cuadrito les aparece, ¿no? Miren, por ejemplo, el seno etmoidal está presente al nacer y se finaliza su desarrollo alrededor de los 12 años, ya en la adolescencia. El seno maxilar a veces no está presente al nacer, pero se comienza a visualizar antes o alrededor de los 2 años y también se finaliza su desarrollo cerca de los 12 años, ya en la adolescencia. El seno esfenoidal es visible a los 2 años y su neumatización termina a los 15 años, también ya en la adolescencia intermedia. Y el seno frontal tarda un poquito más en que lo veamos, lo vamos a ver entre los 4 y los 5 años, ya saliendo de la etapa preescolar, entrando a la etapa escolar, y el fin de su desarrollo, es decir, se termina de neumatizar alrededor de los 17 años, ya en la adolescencia, pasando ya a la adolescencia tardía. Entonces, el proceso mastoideo, como les decía, ese sí está también desde el primer año, desde el nacimiento y empieza a crecer durante el primer año de vida, pero su neumatización también termina entre los 16 y los 17 años, muy parecido al seno frontal. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque hay que entender que ya en el preescolar podemos tener afectaciones de los senos paranasales porque ya hay desarrollo, aunque lento, y va comenzando la neumatización. Es decir, recuerden que los senos paranasales son cavidades aéreas dentro de los huesos de la cara y del cráneo. Esas cavidades se están formando, pero ya son visibles, muchas de ellas en el preescolar. Entre los 2 y 4 años empieza la neumatización de los senos frontales, como les había dicho en el anterior, y se completa
Acá dice que a los 5 o 9 años, realmente es un poquito más adelante, se completa generalmente en la adolescencia. A los 3 años ya es visible el seno esfenoidal y el seno maxilar está presente desde el nacimiento, pero es pequeñito, más o menos 5 milímetros, y sigue un proceso de neumatización progresiva hasta alrededor de los 9 años. En cuanto a dentición, entre los 24 y los 30 meses ya han hecho erupción todos los dientes deciduos. La mayoría de los niños, cuando cumplen los 2 años, ya tienen todos los dientes deciduos. Y no pierden esos dientes y no los cambian por permanentes hasta que entran en la etapa escolar, generalmente hasta después de los 5 años. Por lo tanto, solemos decir que no va a haber dentición, no va a haber erupción dentaria en la etapa preescolar. Pero eso no quiere decir que no hay que cuidar estos dientecitos. La evaluación odontológica es bien importante durante toda la etapa preescolar. Entonces, el hecho de que no haya erupción dentaria no quiere decir que no haya preparación de la mandíbula, del maxilar para la dentición que viene más adelante. Esa preparación lleva a un crecimiento del rostro. Recuerdan que en el menor de 2 años lo importante era el perímetro cefálico. Acá el perímetro cefálico va lento, pero ahora comienza a crecer la carita, el rostro. El rostro crece proporcionalmente más que la cavidad craneana en el preescolar. La mandíbula se ensancha en preparación para la salida de la dentadura permanente, que va a ocurrir, como les decía, de los 5 años en adelante, generalmente después de haber cumplido los 5 años. El proceso de salida de la dentadura permanente muy ocasionalmente, muy raramente puede iniciar al final de la edad preescolar, es decir, que por ahí antes de los 4 años algún niño pierda alguno de los dientes deciduos porque ya viene el diente permanente, pero eso es rarísimo, generalmente es después de los 5 años. Y en cuanto al desarrollo, pues tenemos la adquisición de mayores habilidades corporales. Ya el niño no solamente camina y corre, sino que trepa, maneja triciclo o bicicleta. Bien, el perfil para la vigilancia del desarrollo es importante. Tenemos que usar un perfil estandarizado, que es el que tenemos en la Guía Nacional, y es importante contar con una herramienta de evaluación y patrón de comparación, es decir, con un perfil adecuado. ¿Cuáles son las limitaciones que podríamos tener? Limitaciones en la aplicación del instrumento. Como habíamos visto antes, si es muy complicado va a ser difícil implementarlo, aplicarlo. Si es sencillo, se aplica más fácil. Y la otra cosa es que a una vez aplicado debemos interpretar los hallazgos. Entonces, algunos puntos a destacar. En el preescolar el juego es tremendamente importante, suele ser un juego de mayor complejidad y les ayuda a desarrollar la imaginación. El preescolar juega creando historias y eso es importante para el desarrollo de su imaginación. Nuevamente, volver a insistir en la disciplina, el establecimiento de las reglas de juego, como quien dice, con el preescolar es sumamente importante. Los adultos de casa deben estar de acuerdo porque las normas deben ser siempre las mismas y es la etapa en donde muchas veces los niños comienzan a ir a lo que antes se le llamaba guardería. El término se ha dejado de utilizar porque nadie guarda a los niños en ningún lado. Ahora aquí en Panamá se les llama Centro de Atención Integral a la Primera Infancia o CAIPI. Están bajo la supervisión del Ministerio de Desarrollo Social, pero salud tiene mucho que ver en eso, vigilando las condiciones de salud. Y algunos le llaman también los famosos maternales, que están dentro del ámbito de algunas escuelas que aceptan niños de los 3 años en adelante. Ahora vamos a conversar un poquito acerca de si es conveniente o no es conveniente, por qué puede ser conveniente la asistencia de los niños a estos CAIPIs o centros de atención integral o a las maternales. Entonces, ¿cómo vigilamos el desarrollo de los niños de 2 a 5 años de edad? La vigilancia del desarrollo del niño de 2 a menos de 5 años, es decir, hasta antes de cumplir los 5 años de edad, se basa en monitorear el alcance de los principales hitos para su edad respectiva. Y se basa en la escala simplificada de evaluación del desarrollo en los niños menores de 5 años, que está en la guía. Entonces, tienen que estudiar las páginas 28 a 42 del libro Manual de Vigilancia del Desarrollo Infantil en 0 a 6 años en el contexto de IEPI y la página 133 de las guías de la atención integrada de niños y niñas del nacimiento hasta los 9 años, que ahí está el cuadro de evaluación de acá de nosotros, de la guía. Pero revisen las páginas del Manual para la Vigilancia del Desarrollo y les explica bien los hitos del desarrollo. Para los niños de 2 a 5 años vamos a
contemplar 4 esferas del desarrollo: el área motora, el área de coordinación, el área socioafectiva y el área del lenguaje. Y este es el cuadro de la guía. Aquí se los dice básicamente por periodo de 1 año, de 2 a 3 años, de 3 a 4 años y de 4 a 5 años. Y aquí les ponen los 4 hitos que deben cumplir en esa etapa. Se para en un solo pie con ayuda, construye una torre de 4 o 5 objetos, dice sus nombres y apellidos bien y habla bastante bien. Se le entiende, se le puede entender. De 3 a 4 años, salta en un pie, copia una cruz, controla los esfínteres, puede comenzar a los 2 años, pero a los 3 años ya lo debe hacer, ya debe avisar o ir él mismo a hacer pupú, a orinar, la niña también, cumple órdenes complejas, y de 4 a 5 años caminar hacia atrás, cuentan con los dedos de una mano, gustan de juegos competitivos y emplea verbos en pasado. Fíjense, siempre sigan viendo las alteraciones fenotípicas. Cualquier alteración fenotípica, sobre todo si son 3 o más, es de riesgo, y la presencia de factores de riesgo que pueden afectar el desarrollo, recuerden, los sociales, los maternos, la depresión, la ansiedad materna, la violencia intrafamiliar, el maltrato, todas esas cosas tenemos que detectarlas y abordarlas. En la guía nacional se establece cómo abordar estos casos. Entonces, si hay 3 o más alteraciones fenotípicas y hay alguna ausencia de una o más condiciones de su grupo de edad anterior, o sea, del grupo anterior al que él está, ya tiene un probable atraso en el desarrollo. Si tiene alguna ausencia del grupo en el que está y no hay factores de riesgo, es un posible atraso en el desarrollo. Hay que vigilarlo y darle orientación a la mamá para cómo estimular al niño, si es necesario mandarlo con estimulación temprana para que le den recomendaciones y haga una consulta en 30 días para ver cómo va el niño. Y indíquele a la mamá qué signos debe ella vigilar. ¿Ok? Puede ser que el niño cumpla con todo, pero tenga algún factor de riesgo. Violencia en la casa, pobreza extrema, todas esas que pueden afectar el desarrollo. Entonces, ese es un desarrollo normal, pero con factores de riesgo. También hay que darle un seguimiento más cercano. Y si todo está bien, no hay factores de riesgo, entonces el niño está normal. Entonces, recuerden siempre, felicite a la madre. En el libro, por eso les pido que vean el libro de evaluación del desarrollo, en el contexto de IEPI, no está de 2 a 3 años, está 2 a 2 años y medio, 2 años y medio a 3 años. Lo explica un poquito mejor. Por eso quiero que lo lean allá para que tengan una visión un poquito más amplia. Es mejor que ustedes conozcan de una forma más amplia esta evaluación del desarrollo en estas etapas. Algunas palabras acerca de algunas teorías del desarrollo que es importante también conocer, no solamente evaluar de acuerdo a la escala, sino ver qué dice, por ejemplo, la escuela psicoanalítica con respecto a lo del desarrollo. Miren, la escuela psicoanalítica comenzó con Freud y se siguió desarrollando posteriormente. Ellos hablan de que desde el nacimiento al año y medio es una etapa oral, sensorial y respiratoria. Es decir, el niño depende de sus reflejos, sus reflejos de búsqueda y succión para poder alimentarse. ¿A qué responde? A las sensaciones, al calor, al frío, al abrazo de mamá, a lo que escucha. Y es respiratoria porque si no respira, deja de respirar, muere. Es decir, y respirar es un reflejo. Entonces, lo que quieren decir los psicoanalistas con esto es que en esa etapa básicamente es muy, muy básica, muy primitiva en cuanto al desarrollo, enfocado como ellos lo ven, que lo ven más que todo como desde la parte psicosexual. Ellos hablan después que en la etapa que va del año y 6 meses aproximadamente a los 2 años y 11 meses, es decir, ya aquí sí se mete parte de la etapa preescolar entre los 2 años y 11 meses, y 2 años y 11 meses, está la etapa anal, uretral y muscular. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué la etapa anal y uretral? Porque es en esta etapa en donde el niño va a desarrollar el control de sus esfínteres. Va a desarrollar el control del esfínter anal, el control del esfínter uretral. Y es importante saber esto, ¿por qué?
Porque cuando el niño comienza, y estamos en etapa preescolar, que es donde esto comienza a ocurrir, cuando el niño comienza a adquirir el control de sus esfínteres, comienza a tener a veces conductas retentivas. Por ejemplo, a veces la mamá dice, es que el niño está estreñido, y uno ve, y sí, como que está desarrollando un estreñimiento, pero uno le pregunta a la mamá, usted lo ve de repente por allá por la sala, cuando está jugando y todo, que se pone así, como que se pone agachadito y está como pujando. Dice la mamá, sí, él hace eso o ella hace eso. No está pujando, está apretando, está aguantando porque no quiere evacuar. Entonces comienzan a tener esa conducta retentiva. ¿Por qué? Porque ya pueden controlar el esfínter y el reflejo de defecación, el deseo se tiene, pero se puede controlar. Y si se controla el esfínter, uno puede incluso abolir esa necesidad y la cosa sería diferirla para más adelante, pero ellos comienzan a retener. ¿A qué lleva esa conducta retentiva? A que recuerden que el colon sigue absorbiendo agua según necesidad, incluso en las partes distales del colon. ¿Qué pasa? Esas heces se van secando y secando y secando y se hace un bolo duro, casi que como piedra. Entonces, cuando ya el niño no aguanta más, porque ya está la ampolla rectal llena y todo, y va a evacuar, esa es una masa dura, bien dura, que le cuesta mucho trabajo evacuar y hasta le causa fisuras. Entonces duele. Entonces se empeora la conducta retentiva. No quería hacer pupú, comenzó a aguantar, comenzó a retener, cuando por fin ya no pudo aguantar más y fue, entonces le dolió y claro, la próxima vez que tiene no va a querer hacer porque se acuerda que le dolió la vez anterior y le dolió mucho, hasta sangró un poquito y todo, entonces no va a querer hacerlo, entonces lo va a seguir reteniendo. Miren, eso se vuelve un círculo vicioso. Y llega un momento en que la única manera de lograr evacuar ese intestino que quede vacío, sin esos fecalomas, esa masa de heces, es poniéndole enemas al niño. Eso se tiene que hacer en el hospital. Hay que evitar llegar a eso. Entonces, tenemos que orientar bien a las mamás. Este es el momento en el que los niños comienzan a tener el control de los esfínteres, tanto el urinario como el uretral como el anal. Entonces hay que enseñarlos al niño y a la niña a que hay que hacer pupú, hay que acostumbrarlos a su vasenillita, que ahora hay unas que tienen como una sillita donde se pueden sentar. Hay adaptadores también para el inodoro, pero si se van a usar adaptadores para el inodoro, hay que poner una silla o un banco o algo al niño para que él pueda apoyar los pies y mantener las rodillas más altas. ¿Por qué razón? Porque nadie puede empujar bien con los pies colgando y el niño es muy chiquito para que los pies queden sobre el suelo. Entonces hay que ponerle algo para que él pueda mantener y incluso subir un poquito de la rodilla y poder empujar bien. Lo mejor sería una vasenillita donde él pueda estar bien afincado, ¿no? Pero tiene que aprender a usarla y hay que enseñarlo a controlar el esfínter anal, pero que trate aprenda, porque se aprende a evacuar todos los días. La mejor manera de enseñarlo es que después que desayuna, lo ponemos en el baño, antes de bañarlo, lo ponemos en su vasenillita o en el inodoro para que aprenda que a esa hora debe hacer pupú. Se puede educar al intestino de esa manera. Y el niño, claro, eso no va a ser de un día para otro, pero hay que ir enseñando al niño, es sumamente importante. En el caso de los varones, el control del esfínter uretral no es gran problema porque el varón no tiene mucho problema para orinar. Va y orina facilito, nada más tiene que bajarse el pantaloncito, el calzoncillito y puede orinar. En el caso de las niñas también se ve la conducta retentiva con respecto al orine,
¿Por qué razón? Porque la niña sí tiene que ir, tiene que bajarse la ropita, orinas sentadita, después se tiene que limpiar, eso se lo tienen que enseñar también. Y obviamente es todo un proceso que si la niña está jugando, no quiere dejar de jugar para ir a eso. El niño va un momentito y a veces hasta en el patio orina, la niña no se le permite hacer eso. Entonces, también se puede ver conducta retentiva y eso puede generar predisposición a infecciones urinarias. Entonces, hay que decirle a los papás, hay que estar pendiente de que los niños evacúen, que hagan pupú, que orinen, ¿ve? Y porque ellos en esta edad comienzan a tener el control de sus esfínteres. Entonces, por eso es que los psicoanalistas hablan de la etapa anal, uretral y muscular, que es alrededor del año y 6 meses hasta los 2 años y 11 meses. Luego viene la etapa fálica. La etapa fálica, o llamada también genital locomotriz, es entre los 3 años cumplidos a los 5 años y 11 meses, es decir, ya saliendo de la etapa preescolar y entrando en la etapa escolar. El niño tiene en esta edad mucho interés por sus genitales y por los niños y por los niños del mismo sexo y de otro sexo, porque a esta edad por primera vez el niño comienza a tener el concepto de que él es diferente, por ejemplo, de que hay niños y hay niñas. Antes de los 3 años los niños no tenían eso muy claro, generalmente ni les interesa tampoco. Eso comienza a ocurrir desde los 3 años en adelante, la concepción de género, la concepción de que soy niño o soy niña, y tiene mucho que ver con el papel de género que se aprende en la familia y en sociedad. Entonces eso ocurre generalmente aquí cerca de los 3 años. Y va hasta los 5 años, 11 meses. Se le llama locomotriz también porque el niño adquiere mucha más habilidad, podríamos decir, en la parte motora. En esta etapa pasa algo también muy interesante que tiene que ver con la parte psicoanalítica. Tiene que resolverse el complejo de Edipo. ¿A qué se refiere el complejo de Edipo? Desde el punto de vista psicoanalítico tiene que ver de la relación que hay del varón, del hijo varón con la mamá, y al mismo tiempo con el papá, que vendría siendo como el rival. En el caso de las niñas es la relación de la niña con el papá y con la mamá, que vendría siendo la rival. ¿A qué nos referimos con resolver el complejo de Edipo? Con resolver el complejo de Edipo es que, desde el punto de vista psicoanalítico, es decir, muy figurativo, papá tiene que, en el caso de los varoncitos, de los niños varoncitos, papá tiene que establecerse como que dice, como el dominante. Yo soy el dominante, yo soy el que mando aquí, y esa es mi esposa, esa es mi mujer, es tu mamá, pero es mi mujer, es mía. Entonces, es algo por el estilo, claro, no es de esa manera, pero es para que se entienda, ¿no? ¿Por qué les hablo de esto? Porque, por ejemplo, hay muchas parejas que acostumbran a que los niños duerman con ellos mientras están chiquitos, los bebés. El bebé o la bebé duerme en cama con papá y mamá y cumplió 1 año, cumplió 1 año y medio y sigue durmiendo ahí con papá y mamá. No tenemos ningún problema hasta que llegamos después de los 2 años y medio. Después de los 2 años y medio, los niños deben irse a la cama, a su propia cama, y deben dejar la cama de papá y mamá. ¿Por qué razón? Por lo que les estoy diciendo, porque en el caso de los varoncitos, papá tiene que demostrar que él es el dominante y que esa no es su cama, que él tiene su cama ya. En el caso de las niñas, lo mismo. El mamá tiene que demostrar que la que manda ahí, ese es el esposo de ella y esa es su cama, y la niña se tiene que ir para otra cama, no puede seguir durmiendo allí. Eso es importante, y esa recomendación hay que hacerlos a las mamás, a los padres, alrededor entre los 2 y los 2 años y medio. Los niños deben ir saliendo del lecho de mamá y papá, de la cama de mamá y papá, a esa edad. Antes de eso no tenemos ningún problema con que los niños duerman con papá y mamá. Eso se ha investigado mucho, el famoso colecho. Hay algunas personas, algunos expertos que decían que podría haber más riesgo de
por ejemplo, de muerte en la cuna. Entonces, realmente no se ha podido demostrar y la experiencia, por ejemplo, en la lactancia materna, es mucho más fácil para la mamá si el bebé está ahí con ella, cuando quiere comer, nada más ella lo pone y hasta puede seguir ella descansando un poquito mientras el bebé mama ahí acostado, sin tener que ella que levantarse, buscar al bebé y poner. Entonces, hay toda una serie de ventajas que se pueden considerar y depende mucho de lo que quieran mamá y papá, pero no hay ningún problema siempre y cuando no lleguemos a los 3 años con el niño y la niña en la cama, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo según la escuela psicoanalítica, pero según Piaget, que clasificó el desarrollo cognoscitivo, él dice que del nacimiento al año y 11 meses es la etapa sensorio-motriz, es decir, muy parecido a lo que hablaban los psicoanalistas. Acá él dice que todo la parte cognitiva del bebé se resume a entender sus sensaciones y a responder, es decir, si le da hambre tiene que comer, si le da sueño tiene que dormir y comienza a controlar sus movimientos a medida que desarrolla su sistema nervioso central. Luego, cumplidos los 2 años, hasta los 3 años y 11 meses, es decir, estamos aquí en la etapa, esta pertenece a la preescolar, es la preconceptual. El niño sí desarrolla la imaginación, pero todavía los conceptos abstractos o los mismos conceptos no los llega a entender muy bien, y es normal a esta edad. El concepto de que todavía a esta edad, por ejemplo, entre los 2 y 3 años, para ellos no queda muy claro que la materia no se crea ni desaparece así, sino que se tiene que transformar. Ellos creen que puede surgir materia así por generación espontánea, porque no tienen los conceptos claros todavía. Es por su madurez cognitiva entre los 2 años y los 3 años y 11 meses. Ya a los 4 años comienza el pensamiento intuitivo, comienzan a observar las cosas y a tratar de encontrar explicaciones. Ese va desde los 4 años hasta los 6 años y 11 meses. Ya ahí toma parte de la etapa preescolar y parte de la etapa escolar. Luego, después de los 7 años, vienen las operaciones concretas. Va de los 7 años a los 11 años y 11 meses. Ya aquí el niño sí puede, hasta cierto punto, visualizar cosas abstractas, por eso puede aprender matemáticas, puede realizar tareas complejas, porque ya su nivel de razonamiento es muy superior. Y la etapa de las operaciones formales es de 12 años en adelante. Ya es cuando el chico o la chica comienzan a pensar en función de valores, los valores que aprendió en su casa, los comienza a confrontar, a tratar de construir su propia escala de valores. Eso es lo que se llama la etapa de las operaciones formales. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes escuelas, pero no es que no es que se opongan unas a otras, sino que simple y sencillamente unos enfocaron unos aspectos. El psicoanálisis, el Piaget enfocó los aspectos cognitivos que tienen que ver más con el aprendizaje. Entonces, la poricultura del escolar, el juego, sumamente importante. Los niños a esta edad aprenden jugando. Los niños de 2 a 3 años juegan solos, no comparten. Eso hay que tenerlo presente. Si tenemos un grupo de niños que están entre 2 a 3 años, no tratemos de que compartan juguetes porque se van a formar peleas. Ellos, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, podemos estar aquí todos juntos, aquí cerquita, pero yo estoy jugando con mis juguetes, tú estás jugando con los tuyos, ¿no? Tienden a no compartir. El ambiente en un centro de atención integral de la primera infancia es apropiado para que los cuidadores traten de ayudar a los niños a comenzar a entender que compartir no es malo, pero tiene que ser poco a poco, lento, ¿no? Disfruta saltar, correr, jugar con agua, tierra y arena. El juego libre, el juego no estructurado es importante a esta edad y durante todo el periodo preescolar. ¿Eso qué quiere decir? Que a los niños hay que llevarlos a un parque, a un área abierta y que puedan correr, jugar. No de manera estructurada, vuelvo y repito. No se trata de llevarlos a un equipo donde hay disciplina. Claro, disciplina tiene que haber en cuanto a seguridad y de que no vaya a hacer cosas que lo vayan a poner en riesgo.
riesgo. Pero lo que me refiero es que no sea una actividad estructurada donde tienes que hacer esto, después lo otro. No, es que el niño lo lleve allá un columpio o simple y sencillamente que pueda correr, si tiene una mascota, que juegue con la mascota, todo ese tipo de cosas de juego libre. Juego libre significa que el niño hace dentro de un marco de seguridad lo que quiera hacer, y esa actividad física es muy importante para ellos. Entonces hay que estimular la actividad física en los niños en etapa escolar. Los mayores de 3 años sí comienzan a compartir ya, ellos sí son un poquito más abiertos en ese sentido, sobre todo si han tenido contacto con otros niños, y ellos tienden a dormir entre 11 a 13 horas. Sumamente importante esto, y va dentro de las rutinas que hay que establecer, incluso desde la etapa de lactante, la hora de dormir. La hora de dormir debe ser temprano. Todo niño, desde la etapa de lactante mayor, es decir, de un poquito más del año, año y medio, ya lo vamos enseñando que hay que irle, que lavarlo, ponerle su pijamita, y entre 8 y media debe estar acostado y debe dormir. Eso se tiene que seguir durante la etapa de escolar. ¿Para qué? Para que si él se acuesta a las 8 y a las 8 y media ya se está durmiendo, mire cuánto debe dormir, 11 horas, o mínimo 11 horas. Es decir, que si se durmió esa hora, se va a estar despertando a las 7 y media de la mañana, y todavía a lo mejor duerme una siesta en la tarde para completar el total de horas. Eso es sumamente importante. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, bueno, ahora porque estamos en época de pandemia y estamos con toque de queda, no es así. Pero yo me sorprendía muchas veces cuando iba al supermercado, después de dar clases en la universidad, el supermercado que me queda cerca, en ese tiempo abría 24 horas, ahora después se puso que abría hasta las 11 nada más, pero igual yo podía pasar a comprar algunas cosas, y yo estaba llegando ahí a golpe de 8 y media, 9 de la noche a comprar algo, y había familias con bebés, con niños pequeños o escolares haciendo el supermercado a esa hora. Y digo, ¿qué hace un niño de esta edad a las 9 de la noche, 9 y media de la noche en un supermercado? Debería estar ya durmiendo. No estamos estableciendo las rutinas adecuadas que llevan a una disciplina adecuada y a una higiene adecuada del sueño. Entonces los niños tienen que dormir temprano para dormir la cantidad de horas que deban dormir. Bueno, y muy ligado a la adquisición del control de los esfínteres vienen los hábitos higiénicos, el uso correcto del baño, porque hay control de los esfínteres, pero el lavado de manos después de usar el baño, el cepillado de los dientes es un hábito sumamente importante. Y recuerden, los hábitos de nutrición son aprendidos en la familia y se requiere entonces también disciplina. Para la disciplina, recuerden que nos tenemos que guiar o tenemos que orientar a los padres hacia una crianza con amor. Recuerden que los niños tienen derechos, recuerden que los niños no son de nadie, no son de los papás, que los papás tienen la obligación de protegerlos, de criarlos, pero que tienen que buscar la manera correcta de hacerlo sin llegar a causar daño en el niño, porque recuerden que los maltratos a esta edad van a tener repercusiones a lo largo de la vida. Entonces, revisen en la página 158 a la 160 de las guías las recomendaciones para los padres y cuidadores sobre la disciplina para los niños. Ahí le va a explicar bien cómo debe uno abordar los problemas, cómo debe establecer disciplina, la importancia de que la disciplina sea una sola, es decir, las normas son las mismas siempre y siempre se cumplen, no se relajan, y eso requiere la conversación entre adultos para ponerse de acuerdo. O sea, son puntos sumamente importantes que deben tenerse presentes, y ahí los van a encontrar en la guía. Entonces, la seguridad, lo mismo. Vuelvan a revisar la página 197 a 199 sobre la guía nacional. El preescolar es un explorador. Fíjense cómo está esta niña y ¿qué será eso que tiene? Y si esa plancha la habían dejado ahí para que se refrescara porque habían planchado, ella quiere ver qué es eso y lo va a tocar y se va a quemar el dedito. Entonces, eso es normal. No es que sea una niña traviesa, no es que es que la preescolar son exploradores. Ellos quieren saber qué pasa, qué hay dentro del juguetito, por qué esto es así. Entonces, hacen cosas arriesgadas. No es
ellos los que tienen que como que dice, se portan mal. No, somos los adultos los que tenemos que guardar las medidas de seguridad necesarias para evitar esas lesiones no intencionales que les pueden ocurrir al preescolar. La seguridad no solamente es en casa, es la seguridad en el juego. Si el niño tiene un triciclo, una bicicleta, aunque sea con esas de rueditas, hay que ponerle casco. Hay que ponerle casco, porque si se llega a caer, es mejor que tenga su casco. En los deportes, si lo ponemos a hacer algún tipo de deporte, ya estructurado con la protección necesaria. En los parques de juego hay normas que establecen cómo debe ser la seguridad en los parques de juego. Y en el automóvil, las sillas de seguridad, dependiendo de la edad, son muy importantes. Entonces revisen las páginas 197 a 199 y están todas las recomendaciones de seguridad para los niños y las niñas. Y la literatura infantil es muy importante. A los niños todavía a esta edad hay que seguirles leyendo, eso les ayuda a mejorar les ayuda a mejorar su vocabulario, su lenguaje. Ojo con la televisión. Miren, las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría es que los niños menores de 4 años no deberían ver televisión, que la televisión debería comenzar a los 4 años y siempre con supervisión de los padres. Pero ahora la cosa, por mucho tiempo nada más nos referíamos a la televisión. Ahora tenemos esto. Tiempos de pantalla. La Academia Americana dice que antes de los 2 años no debería haber ningún tipo de pantalla. Ojo, ningún tipo de pantalla, ni televisor, ni tablets, ni teléfonos, ni ningún tipo de pantalla, ¿ok? Antes de los 2 años. Entre los 2 a los 3 años se permiten algunas interacciones con pantalla siempre guiadas por los papás, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, que no debe uno ir a visitar a los abuelos, la gente lo está haciendo, pero no deberíamos porque estaríamos rompiendo la burbuja familiar. O cuando los abuelos viven lejos, los tíos viven lejos y queremos tener una videollamada y todo, y que vean al niño y que el niño vea a sus tíos, a sus abuelos. Ok, con el papá. Allí el papá manejando el dispositivo, podría darse ese tipo de interacción. Y la academia incluso ha ampliado un poquito a ciertos juegos didácticos que hay para tablets, que el papá puede guiar al niño, hay una clasificación para eso, el papá puede guiar al niño y que son bastante instructivos, pero que duran cortos tiempos, duran 10 minutos, cuando mucho 15 minutos, y es interactuando con papá. Esos se permiten. Pero antes de los 2 años, nada de pantalla. Y después de los 2 años, ya le digo, con supervisión paterna, hasta los 4 años. Y después de 4 años no es que deja de haber supervisión paterna. Por ejemplo, pueden ver televisión, pero por periodos cortos, no más de media hora, y el tiempo total de pantalla diario no debe superar la hora en esta edad, menos de 6 años. Entonces, esta foto que están viendo ustedes aquí no debería existir. Esto no es aceptable. Esto de darle un celular a un niño o una tablet a un niño para que se entretenga, o sea, la niñera tecnológica, eso está alterando gravemente el desarrollo de estos niños. Altera su capacidad de concentración, puede afectar incluso la visión, altera su capacidad de relacionarse con otras personas porque está aprendiendo a relacionarse con un aparato, con una pantalla. A esta edad yo necesito que el niño vea caras, que vea gente y se relacione con gente, no con aparatos. Entonces, este tipo de cosas no se pueden hacer. Miren, hace como 5 años atrás, yo creo que eso la Asociación de Consumidores de Estados Unidos lo echó para atrás, había un cargador así de estos, donde uno lleva a los niños, que lo puede colgar así, niños pequeños, lactantes, no pequeños, y iba a incorporar un soporte para iPad. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ponía al niño ahí, le ponía el iPad y le ponía un muñequito ahí con unas canciones, una cosa, para sedar al niño y que el niño no molestara. Por favor, eso totalmente inaceptable. Afortunadamente, la Asociación de Consumidores se pronunció y no he vuelto a ver más nada de eso, pero para que vean hasta qué nivel llegan las cosas a veces.
Entonces, ojo con el tiempo de pantallas. Hay una regla por ahí bastante sencilla que dice que nada de pantallas antes de los 3 años, después de los 3 años, supervisada, que nada de internet antes de los 6 años, que después de los 6 años, siempre supervisada, que nada de videojuegos antes de los 9 años y que después de los 9 años supervisada, 9 años más, y que nada de redes sociales antes de los 12 años y que después de los 12 años supervisada. Entonces la regla de 3, 6, 9 y 12. Nada de pantallas antes de los 3 años, nada de internet antes de los 6 años, nada de videojuegos antes de los 9 años y nada de redes sociales antes de los 12. Son como una regla que uno se va aprendiendo para poder orientar bien a los papás sobre eso. Ya les digo, esto es un problema serio. Uno póngase a ver en sitios donde hay salas de espera y todo para que ustedes se den cuenta cuántos niños pequeñiños hay en esta situación. Le dan el celular porque el niño está por ahí jugando, no sé qué, lo quieren tranquilizar, le dan el celular. Niños de 1 año, año y medio, 2 años, por favor, estamos haciendo un daño muy grave al desarrollo de esos niños. Entonces, sobre esto hay que actuar. Y lo que les decía, les iba a comentar acerca de los jardines de infantes, es decir, los centros de atención integral de la primera infancia o los maternales. Miren, antes las mamás se quedaban en casa, es decir, las que estaban pendientes de los niños eran las mamás. Y digo las mamás en plural porque también había otra tendencia. Generalmente las familias vivían muy cerca unos de otros y generalmente los primos se criaban juntos, es decir, andaban jugando, iban a una casa, iban a la otra y siempre las mamás, que podía ser mamá o la tía o la abuela, que también vivía cerca a veces, estaban pendientes de los niños y todos ellos. Había mucha interacción entre diferentes niños y eso ayudaba mucho al desarrollo y la vigilancia materna. Hoy en día, la mayor parte de las mamás trabajan, comenzando por ahí. Segundo, las familias ya no viven tan cerca, así que los niños casi siempre están solos y muchas veces cuidados por alguna cuidadora, una nana, una empleada que cuida al niño y que muchas veces no tiene un nivel de preparación en el que uno pueda confiar pues, para estimular el desarrollo adecuadamente de un niño. Y otras veces no hay ni siquiera los recursos para tener a esa cuidadora y mamá tiene que salir a trabajar porque las condiciones actuales así lo exigen. Entonces, la respuesta es tener centros de atención integral a la primera infancia, que deberían ser comunitarios, que en todas las comunidades debieran existir. Pero esos centros de atención tienen que tener ciertas características en cuanto al número de cuidadores por niño, en cuanto a los espacios físicos y la calidad de los espacios físicos, la distribución de los espacios físicos, porque hay aspectos del desarrollo y aspectos de salud que deben ser considerados. La relación de cuidadores, número de cuidadores por número de niños es sumamente importante. Y la capacitación de esos cuidadores para que realmente ayuden a la estimulación del desarrollo. Aparte de eso, aparte de las cuidadoras, necesitamos tener, por ejemplo, personal que cocine, porque a esos niños hay que darle comida mientras están en el centro hasta que mamá los venga a buscar. Entonces debiera haber personal que cocine y ese personal debe estar asesorado por un nutricionista o una nutricionista para ver, dependiendo de las edades, la calidad de alimentación, el tipo de alimentación, la cantidad de alimentos que debe recibir cada niño, en qué horarios. Entonces, es un poco complejo, pero es necesario porque eso es garantía social, eso es seguridad social. La mamá puede irse tranquila a trabajar porque sabe que su niño va a quedar en un centro que reúne las condiciones para sus cuidados. El gran problema es que no hay en todas las comunidades. Muchas veces los que hay son privados y tienen precios un poco costosos y prohibitivos para ciertas personas. Esto debería ser público y debería ser comunitarios. Y tienen otra ventaja. Se puede capacitar a las mamás de la propia comunidad, aquellas que no tengan trabajo y pueden trabajar en el centro. Entonces estaríamos mejorando la economía de la comunidad, de las familias de la comunidad, ofreciendo trabajo a varias mamás. Así funciona adecuadamente los centros de atención integral a la primera infancia, o CAIPI. Eso debiera estar dentro de una estrategia
de políticas globales de primera infancia para estimular adecuadamente el desarrollo. Entonces, aquí les voy a dejar este enlace. También se los voy a compartir en el aula, en Classroom, donde hay un video que dice cuídenme bien a Santiago. Es una mamá que tiene que trabajar y deja a Santiago en un CAIPI, en un centro de atención, en un maternal. Entonces ahí les explica con una caricatura cuáles son las características que deben tener esos centros para que atiendan realmente a los niños y permitan un buen desarrollo. Vacunas en el preescolar. Pues miren, ya ustedes vieron las vacunas del lactante. Ahora en el preescolar no son muchas. Varicela se pone la segunda dosis a los 4 años. Viene el segundo refuerzo de polio, que en el caso de los niños de bajo riesgo se pone la bivalente oral. Se le pone a los 4 años, y si son niños con algún grado de inmunocompromiso, se pone el polio inactivado, el segundo refuerzo también a los 4 años, o sea, no es que son ambas, es una o la otra. Y recuerden que influenza se le debe poner una dosis anual todos los años en la temporada de influenza. De los 3 años en adelante, los mayores de 3 años deben recibir ya no 0.25 mililitros, sino 0.5 mililitros por dosis de influenza intramuscular. Entonces, esas son, si se dan cuenta, son pocas vacunas en el preescolar. Y también para decirles pues, cuáles son los requerimientos de agua, de líquidos, uno puede calcularlo una fórmula bastante precisa que es por mililitros por metro cuadrado de superficie corporal día, que va entre 1.500 a 2.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal día. Sin embargo, aquí necesitamos calcular la superficie corporal, que hace falta tener un nomograma, tener la talla, el peso, buscar en el nomograma para ver cuál es la superficie corporal. Es como una gráfica donde uno traza una línea entre el peso y la talla y corta otra línea en el medio donde le da la superficie corporal. Es un poco más complicado, se usa a nivel especializado, pero ustedes pueden usar esta, fíjense. Los niños hasta los 10 kilos requieren 100 mililitros por kilo por día de agua, 100 mililitros por kilo por día de agua, hasta los 10 kilos. Por encima de los 10 kilos, uno le agrega 50 mililitros por kilo adicionales hasta llegar a los 20 kilos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un niño que pesa 14 kilos, ok, los primeros 10 kilos son a 100 mililitros por kilo, 100 por 10 es 1 litro, a ver, 1.000 mililitros, 1 litro. Ahí ya sabemos que tenemos 1 litro. Y de los otros 4 que están por encima de 10, ya no serían a 100 mililitros por kilo, sino a 50 mililitros por kilo. 4 por 50 serían 200. Entonces, los requerimientos de ese niño serían 1.200 cc por día, porque esto es por día. 100 mililitros por kilo por día, acá serían también, esto es por día. Entonces, es fácil, es más fácil esta, uno se la calcula mejor de esta manera. Y con respecto a calorías, son 1.000 calorías de base, más 100 kilocalorías adicionales por cada año de vida hasta los 10 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que si un niño tiene 1 año, son 1.100 calorías. Si el niño tiene 5 años, son 1.500 calorías. Si el niño tiene 8 años, son 1.800 calorías. Si el niño tiene 10 años, son 2.000 calorías. Claro, hay amplias variaciones individuales, eso se debe tener presente. Esto no es como una regla general, porque uno tiene que tener presente cuál es el metabolismo basal del niño, cuál es el ritmo de crecimiento que tiene, a mayor crecimiento, más necesidades, y también el nivel de actividad. No es lo mismo un niño sedentario que un niño muy activo. El niño más activo va a requerir más calorías, pero esto, como les digo, es un concepto básico general. Y estas recomendaciones están en la página 194 y 195 de la Guía Nacional de cómo alimentar a los niños después de los 12 meses. Mire, interesante, revísenlas, pero también interesante. Ofrecer los alimentos siempre en un lugar adecuado, silla y mesa si es posible, con paciencia y amor. El niño debe ser asistido cuando come por sí solo. O sea, hay que animarlo a comer por sí solo, pero uno debe estar con él o con ella. Hay que animarlo a comer, pero sin forzarlo y sin peleas. Se debe estimular al niño para que use su propia cuchara. Tampoco debe competir con sus hermanos mayores por los alimentos de un plato común. Él debe tener su propio platito, su propio alimento. Si el niño rechaza varios alimentos, experimentar con diferentes combinaciones, sabores, texturas y métodos para animarlo a comerlo, sobre todo con los vegetales, las carnes, sobre todo aquel niño que no comió
¿Se acuerdan que yo les decía la vez pasada? Lo que el niño aprende a comer en la etapa de lactante, lo va a seguir comiendo después. Pero si no introducimos, no se llegaron a introducir algunos alimentos en esa etapa, va a ser difícil que el niño los acepte. Sin embargo, cambiando la forma de preparación y de presentación, podemos hacer que el niño se vaya interesando y los pruebe. ¿Cuántas veces se intenta con un alimento? Las veces que sea necesario. Uno tiene que ir buscando la manera de que el niño me acepte diversidad de alimentos. Minimizar las distracciones durante la hora de la comida, mucho menos en los chiquitos. No debe haber televisión ni nada de eso. Ya les digo, limitación de pantalla, pero incluso en los más grandes, la hora de comer no es hora para tener televisión prendida ni nada de eso, es hora de comer. Porque si no, el niño va a perder interés rápidamente en la comida. La velocidad de crecimiento después de cumplir un año es baja, es decir, comparado con el primer año de vida, lo que entre 1 y 2 años es mucho más lento el crecimiento, lo que sumado a las características del desarrollo motor hace que el niño pierda interés en el periodo de comida, come menos, y eso es normal. El problema no es que coma más o menos, generalmente va a comer menos, el problema es qué come. Es decir, tenemos que tratar que coma de todo, que la alimentación sea equilibrada y variada. Recordar que los momentos de comer son periodos de aprendizaje y amor. Es el momento para que la familia converse y hable con los niños y niñas manteniendo contacto visual. Tampoco es el momento para que uno esté con el celular ni nada de estas cosas. Es para comer y interactuar con los niños y la familia. El niño tiene un estómago proporcional a su tamaño, es pequeño, por lo que se satisface muy rápidamente. Si usted le da bebidas o cositas de picar 1 hora antes de la comida, hasta ahí llegó comida, no va a querer comer porque se llenó. Entonces no se come nada entre comidas. Las meriendas entre comidas a media mañana y media tarde deben ser frutas y deben ser alejadas por lo menos 2 horas de la comida. Porque si no le va a rechazar los alimentos antes de completar la porción que le corresponde. Y ahí viene el problema que yo les mencionaba la vez pasada, le hacen una olla de crema al niño y le están dando crema todo el día y a la hora de comer el niño no quiere comer. Claro que va a querer comer si está lleno de crema. Eso no se hace. De igual forma se llenará muy rápido si el alimento tiene grandes volúmenes de líquidos, agua, jugo, caldo, leche o crema, como les decía, ¿no? Entonces eso no debe ser. Los niños de esta edad deben consumir varios alimentos de la familia en 3 comidas diarias y además deben consumir otras 2 meriendas que generalmente van a ser de frutas, es decir, las 3 comidas más 2 meriendas. Si el niño toma leche materna, darle en momentos que no interfieran y reemplacen las 5 comidas diarias, las 3 comidas más las 2 meriendas, en la mañana temprano y en la noche antes de dormir. O sea, que la cantidad de pecho que toman ya va a ser muy, muy poca. Generalmente cuando se despiertan y antes de dormir. El resto del día deben estar comiendo comida, ¿no? El estómago tiene la propiedad de aumentar su capacidad. Si enseñamos al niño a comer un volumen excesivo, llenándole demasiado, se adquiere el hábito de comer más de lo necesario. ¿Se acuerdan que ya les hablé la vez pasada del ambiente obesogénico? Ustedes hicieron varias preguntas sobre eso. ¿Es esto? Sí, el estómago del niño puede aumentar su capacidad, el niño se va a sobrealimentar y va rumbo a la obesidad. Si no le damos las cantidades que le corresponde, entonces no va a consumir los nutrientes que necesita para su crecimiento y desarrollo adecuados. Las cantidades y el número de veces que come el niño durante su 2.º año de vida deben ser vigilados. Y los niños serán lo que les enseñemos a hacer. Recuerden también, a comer se aprende. Y se aprende a comer lo que se come en casa. Por lo tanto, la dieta familiar debe ser saludable para que el niño aprenda a comer saludablemente. El cariño y el amor se transmiten en cada momento que tratamos al niño o niña y en cada gesto. Permitir que el alimento sea el vehículo de afecto afianzará su autoconfianza. Entonces, esto está en la guía, deben revisarlo. Y esto también está en la guía. Este es el cuadrito de la cantidad de alimentos que deben consumir los niños entre el año y los 4 años de edad. Es bastante estable. Fíjense, leche, yogur o queso, 1 vaso, 2 rebanadas al día. Carne, res, pollo, hígado, pescado, 3 onzas, 1 oncita, 2 oncitas en el mediodía, 1 oncita en la tarde, huevo, 1 unidad, arroz, macarrones o verduras, 1,5 tazas, frijoles, lentejas, arvejas, guandú, porotos, media taza, vegetales cocidos, majados o picados, 1 taza, frutas, 3 porciones, la del desayuno, la de la merienda de media mañana, la de merienda de media tarde, y pan o tortilla, 1 rebanada, media tortilla o media michita de pan si son michitas grandes. Entonces, esto es una buena guía que uno debe tener
y vigilar, porque cuando uno le hace una encuesta nutricional, uno le dice a la mamá, si ella no se lo puede referir, usted le dice, apúnteme lo que el niño come en el día, vaya poniéndome en un cuaderno qué desayuna, todo lo que come, qué le da durante el día y todo. Usted puede chequear en esa encuesta nutricional si le están dando algo entre las comidas, si le dan cosas de picar y todo, y cuánto está comiendo, y si se adapta a estas cantidades que son las recomendadas para niños de estas edades. Entonces, en conclusión, la edad preescolar es un periodo de crecimiento muy equilibrado, ¿sí? La velocidad se mantiene prácticamente constante, pero es un periodo de grandes logros en el desarrollo. Hay mayores habilidades, se va desarrollando la separación. El niño va, sobre todo si va a un CAIPI, a un centro de atención integral de la primera infancia, se va separando de la mamá, ese vínculo comienza a romperse poco a poco, o sea, la dependencia esa excesiva se comienza a romper, y eso es importante para el desarrollo también de la autonomía, y se va desarrollando la autonomía. Entonces, las cosas, aun cuando ya salimos de los primeros 1000 días, esto todavía es primera infancia. Lo que logremos en cuanto a estimulación de desarrollo en esta etapa va a ser sumamente importante. Yo les voy a compartir unos documentos que hablan sobre la importancia del desarrollo de las funciones ejecutivas, de cómo el maltrato va a dejar problemas a largo plazo, no solamente de salud mental, sino también de salud física. Los niños que están sometidos a estrés tóxico durante la etapa preescolar tienen más riesgo de tener problemas de diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares cuando sean adultos. O sea, hay toda una serie de factores que hacen importante que sigamos vigilando adecuadamente un crecimiento y desarrollo saludable en esta etapa de la primera infancia, pensando no solamente a corto, sino a mediano y a largo plazo. El éxito del sistema escolar, el éxito del niño en la escuela. Muchas veces dicen, no, que la escuela ahora no sirve, que no sé qué. No, ojo, cuidado, que muchas veces lo que pasa es que no estamos haciendo en la primera infancia lo que debemos hacer para preparar al niño para que tenga éxito en la escuela. Entonces, muchas veces la culpa no es del sistema escolar. Muchas veces lo que está ocurriendo antes tiene una incidencia clara en lo que va a pasar después en el periodo escolar. Entonces, esas son cosas a tener en cuenta y a considerarlas para el desarrollo del preescolar. Yo les voy a mandar entonces en el aula, en Classroom, va a estar esos documentos para que los vayan viendo. Son cortos, pero son varios documentos para que los revisen y entiendan el porqué de la vigilancia, de la importancia de la vigilancia en esta etapa preescolar. Muy bien, y quedamos así entonces con la clase de esta semana.